¿Qué tal? Bienvenidos a Primer Encuentro, el podcast del Centro Provincial del Libro y la Literatura y la productora audiovisual Desde Cero. Hoy conversamos con un periodista, poeta, narrador, ensayista y crítico graduado de periodismo de la Universidad de Holguín, que ha sabido entrelazar la sensibilidad por la literatura con el rigor en sus análisis, en sus críticas, llegando a ser también profesor de la Facultad de Arte de los Medios de Comunicación de la filial holguinera de la Universidad de las Artes. Así que hoy nos acompaña para hablar no solo de su trayectoria, sino también de sus múltiples inquietudes creativas y para abordar también el papel del arte en la construcción de una mirada contemporánea desde su Holguín natal. Quédese con nosotros en los próximos minutos. Crecí con la libertad que tienen los niños de campo, ¿no? Por eso asocié en esos años la letra escrita al periodismo. Pero yo de niño hacía sus apuntes, sus cositas, esas cosas que uno hace en la primaria y quizás en la secundaria. Pero es un libro en que lo leo ahora y está muy alejado, muchísimo, del escritor que puedo ser ahora, ¿no? Esta es una odisea en la que me sumó nuestra amiga Isabel García Granado, porque yo no pensé dar clases, vincularme a la docencia, ¿no? De alguna manera. Digo que no me atrevería a dar cine universal, aunque consuma y vea mucho, y lo que más a veces vea es cine universal. En el 2023 almorzamos juntos, nos conocimos después de mucho tiempo y ahora en febrero de este año nos volvimos a encontrar nuevamente en París. Sí, creo que hay mucha necesidad de crítica, a la par de que hay mucha ausencia de crítica y poca comprensión de la crítica por los criticados. Son 11 años ya, 11 años que parecen todos los días el comienzo. O sea, yo creo que en eso está la permanencia y la fuerza, ¿no? Erian Peña Pupo, bienvenido a nuestro podcast Primer Encuentro. Muchas gracias por la invitación. A tu podcast, Sí, ¿verdad? Como miembro del staff de esta entrega del Centro del Libro de Holguín y la productora Desde Cero, que hacemos desde esta casa editora, Ediciones Holguín. Aprovechamos nuevamente para agradecer la gentileza del equipo de Ediciones Holguín por abrir las puertas de esta casa, de este lugar donde se hacen libros que atesoran la memoria cultural y literaria, particularmente de Holguín, que también nos sirve de casa de set a nuestro podcast. Bueno, son múltiples, como en la presentación mencionaba, múltiples las facetas que te conforman, Erian, pero como suele suceder, como suelo hacer con todos mis invitados, quiero comenzar por la niñez, por la infancia que transcurrió en un pequeño pueblito cerca de la ciudad de Holguín. 8 o 10 kilómetros. 8 o 10 kilómetros aproximadamente, camino a la playa de Guardalavaca. A la playa de Guardalavaca. Somos casi vecinos, sí, ¿no? Sí. O sea, nací en Sagua Arriba, específicamente en un barrio llamado La Escondida. O sea que soy un niño de campo. Ahí todavía vive mi familia y mis primeros años, hasta quizás la universidad, un poquito por ahí, estuvieron muy relacionados con ese contexto, con ese ambiente, ¿no? O sea, fue un niño que crecí con la libertad que tienen los niños de campo, ¿no? Ajá, de alguna que pueden manera. correr. Exactamente, que pueden andar libremente por esos lugares. Y son influencias que van quedando en el sustrato, bueno, como de cada persona, ¿no? En el sustrato, que después vendría a formar las ideas, los proyectos, los libros. La personalidad. La personalidad, sobre todo. Erian. Claro que tu familia siga residiendo allí significa que vuelves, que constantemente estás regresando al lugar donde naciste. Recién estoy regresando. Sí. ¿Qué recuerdos, Erian, te quedan de esos años de infancia? Allí en Sagua Arriba. En Sagua Arriba. Bueno, mira, son años formativos básicos, ¿no? Para cualquier niño. Y en mi caso, no fui un niño que tuviera un acceso amplio a los libros. O sea, comúnmente yo leía de todo lo que me caía en las manos. Y eso significa que la pluralidad de materiales era asombrosa. O sea, podía leer desde revistas infantiles hasta libros políticos o de historia, o hasta en la temprana adolescencia El Rojo y el Negro de Stendhal, que es algo que no tenía que ver
con una niñez. Pero no tuve los libros básicos que puede tener la educación sentimental y literaria de un niño, o sea, los libros de la infancia y la adolescencia. Muchos los leí tiempo después, pero iba devorando todo lo que caía en mis manos. Por eso asocio y asocié en esos años la letra escrita al periodismo, porque leía mucha prensa plana, o sea, mucho periódico, mucha revista. Y son años también, Aniel, de un consumo de radio. O sea, yo viví en ese barrio, no tuvo electricidad hasta, estoy pensando en el paso del huracán Ike, estamos hablando de 2008, si la memoria no me falla, septiembre de 2008. Sí. Y no tenemos electricidad todo el tiempo, o sea, tenemos tendederas, fluctuaban los voltajes y el radio era el fiel compañero, o sea, la radio estaba. Y eso me hizo un poco adquirir una curiosidad extra hacia el periodismo y hacia la música y hacia la variedad de la música. La radio suele ser muy diversa. Claro. Hay programas, como bien sabes, de todo tipo y de todo género. Es un medio de divulgación cultural por excelencia. Y mi infancia estuvo muy asociada a eso, ¿no? O sea, niño de campo que leía de todo, que tenía una curiosidad por todo, sobre todo, principalmente por los temas culturales. Y es algo que la radio va a ir fomentando en esa época. Aunque curiosamente no he trabajado en la radio. ¿No has trabajado en la radio? No, o sea, alguna que otra vez como invitado. Alguna que otra vez como invitado, exactamente, sí. Erian, de leer todo esto, me decías, desde una revista, desde un periódico que caía en tus manos hasta un libro, de la experiencia de leer, pudiste descubrir que tú también querías escribir. Sí. Y el periodismo entonces fue la vía, fue el camino para convertirte en escritor. Yo de niño escribía las cosas que los niños suelen escribir, o sea, algún que otro poema rimado, no sé, a estas alturas. Mi papá también tenía su poco de compositor, mi padrastro después, o sea, le gustaban cantar, escribir, hacer sus cosas. Pero yo de niño hacía sus apuntes, sus cositas, esas cosas que uno hace en la primaria y quizás en la secundaria. Pero como te decía, asocié la letra impresa, sobre todo, no a la literatura, que es algo que uno ve un poquito más difícil, ¿no? En ese momento, sino la letra impresa al periodismo. O sea, esa necesidad de escribir que me gustó siempre. Fue un niño más de letras que de números, aunque la geografía siempre me ha encantado. Y eso es lo que asocio al periodismo, es lo que asocio después ya en el preuniversitario, que lo cursé en Santa Lucía, en Rafael Freire, es lo que asocio a la escritura. Sobre todo a la escritura, o sea, el periodismo asociado a la escritura, a la prensa plana, lo que tradicionalmente conocemos como prensa plana. Te vas a estudiar a la universidad. Después de hacer todo ese periplo de la primaria en Sahuarriba, la primaria en Sahuarriba, luego la secundaria... En Sahuarriba también. En Sahuarriba también, y el preuniversitario en Santa Lucía. Parte en la antigua 2, Mariana Grajales del Plan San Andrés. Sí. Y la mayor parte entonces en Elizardo Provenza. En Santa Lucía. En Santa Lucía. Y allí es donde decides que finalmente será el periodismo tu profesión. Ahí empiezo a leer quizás alguno que otro libro. Recuerdas que el plan académico del preuniversitario te acerca a autores clásicos, haces un recorrido por autores importantes, y ahí, gracias a algunos profesores, algunas amistades, empiezo a, digamos, que consumir otra literatura, otros autores, pero ahí decido periodismo. Ahí hago las pruebas de ingreso a la universidad, curso periodismo. Es en la universidad, cuando vienes a estudiar periodismo, donde puedes conectar por primera vez con el panorama cultural holguinero. Sin duda. Fuiste un muchacho que no tuvo acceso, digamos, a talleres literarios, como suele suceder cuando un niño o un adolescente tiene inquietudes literarias y vive en la ciudad. Pero en tu caso no fue así. No. Fue cuando viniste a estudiar periodismo. Fue cuando vine a estudiar periodismo. Quizás un poquitico antes, Daniel, en un momento Joaquín Osorio organizaba aquel premio que aún se sigue haciendo ahora por Ediciones La Luz, que eran Nuevas Voces de la Poesía. Sí. Y yo recuerdo haber enviado en el año antes de la universidad, o sea, el año ese de servicio militar. Pero el premio que tenía la particularidad en ese momento de que había que estar presencial, leer el poema La Casa de Iberoamérica,
O sea, los finalistas leían. Y yo ahí conozco a Joaquín Osorio. Yo no puedo venir, obviamente, de noche, 9 de la noche. Claro. Joaquín me contacta. Viviendo a 8 viviendo kilómetros, a 8 9 kilómetros kilómetros de la ciudad. Joaquín me contacta, me llama, me empieza a invitar. Y un año antes de yo ingresar a la universidad, ya yo era asiduo a las peñas de Joaquín. Joaquín me prestaba, él tenía esa labor de promoción que sigue haciendo, de ir prestándole a los jóvenes escritores 10 libros, después 10 libros más al mes. Y esos 10 libros de Joaquín, cada un tiempo, fueron los libros que me abrieron las puertas a disímiles autores. Pero ya, ciertamente, ya en la universidad, conozco a otros jóvenes con similares inquietudes, con no solo literarias, culturales, musicales, artísticas. Artísticas. Claro. Y es el momento en que uno empieza a ir afilando las búsquedas, ¿no? Ir perfilándose hacia ciertas temáticas. Como bien decías, ir conociendo la vida cultural de la ciudad, ir contactando con las editoriales, ir haciendo amigos, publicando los primeros poemas más serios. Uno empieza a tener una conciencia, Aniel, de la seriedad, de la responsabilidad con la palabra, de la responsabilidad con la escritura, ¿no? Ya no es un juego ni un interés de adolescente, ya hay algo un poquito más serio en estas búsquedas. Y eso ocurrió efectivamente en el segundo año de la carrera. De la carrera. Siendo muy joven, con 20 o 21 años, obtuviste un premio en Santiago de Cuba. Juegos Florales. Juegos Florales. Fue mi primer premio, digamos que serio, ¿no? Porque ya uno va como... O sea, ¿ya te habías tomado en serio? En serio, yo había tomado en serio de escribir. ¿Sabes? Que uno manda concursos de la universidad, otros locales, pero bueno, el primer concurso así serio. Eso ya estaba decidido, no era negociable. Sí. Ibas a dedicarte a escribir y escribir poesía. Y escribir poesía. Ese primer concurso llevaba la publicación de un libro pequeño, pero un libro con todo lo de la ley, ¿no? Por Ediciones Santiago, en Santiago de Cuba. Y es un libro... ¿Ese fue tu primer libro? Fue mi primer libro, tendría 20, 21 años. No es un libro del que me arrepienta, porque los libros todos tienen su papel. Claro. Y todos tienen su momento. Pero es un libro en que lo leo ahora y está muy, muy, muy alejado, muchísimo, del escritor que puedo ser ahora, ¿no? Porque claro, es un libro formativo, pre o post-adolescente, pero que está sobre los 20, 21 años. Algo encontraría el jurado en él para premiarlo. Y es un libro que me abrió puertas, porque tuvo un prólogo de Norris Espinosa, unas palabras de contracubierta de Basile Papastamatiou. Y bueno, fue el primer escalón para otros libros. O sea, que tener con 20, 21 años, claro, un texto como que comenzó a abrirme puertas, ¿no? Claro, seguiste escribiendo poesía a partir de ese momento y seguiste enviando textos a concursos, porque eres de los escritores que no le teme a los concursos. Escribes y mandas, es decir, siempre con la posibilidad de ganar y queriendo ganar premios. Escribo y mando. ¿Te ha ido bien en los concursos? Sí, muy bien. Los escritores solemos hacer público lo que ganamos, no lo que perdemos. Claro. Sí. Uno a veces manda mucho y al final acabas cogiendo después de una carrera, ¿no? de una persistencia en el premio o en el concurso. Pero sí, aunque soy un escritor, Aniel, no escribo con asiduidad a estas alturas. No soy un escritor de metas. No escribes poesía. Pero no escribo poesía. El ejercicio de la escritura es constante en tu vida. Después he ido cogiendo otras vertientes. O sea, después se fue encauzando. Hacia el ensayo, y un poco de narrativa. La misma profesión. Periodismo. El mismo periodismo te va enfocando hacia otros aspectos del periodismo. Pero mira, a diferencia de muchos otros poetas de mi generación o de muchos otros escritores de los que somos contemporáneos, yo el 90% de las veces que me siento frente a una computadora, frente a una página en Word en blanco, es para el periodismo. Tengo colegas, tengo compañeros que el 100% de las veces que se sientan es para literatura, porque bueno, ejercen otros oficios alejados a la palabra y alejados al idioma, pueden ser desde médicos hasta cualquier otra cosa. Y entonces ese hecho de que la uso la palabra comúnmente para una expresión no literaria, acaba influyendo a la hora de escribir, sin duda, porque
estás usando el mismo instrumento, estás usando la misma materia, aunque tengan diferentes variaciones, diferentes formas, diferentes expresiones, pero al final estás moldeando la palabra, que es con lo que juegas, con lo que trabajas. Ahorita me hablabas del libro, por cierto, no dijimos el título. El libro Puertas premiado, para huir de la casa. Puertas para huir de la casa, que fue premiado con el Juegos Florales, Santiago de Cuba. Premio que se otorga en la ciudad de Santiago de Cuba. Este también fue la puerta de entrada para jugar un tanto con el título del libro a la Asociación Hermanos Saiz, Erian. Yo creo que había entrado un poquito antes. Ya pertenecías a la Asociación Hermanos Saiz. Si mal no recuerdo, yo fui de los más jóvenes en entrar, o sea, quizás con 18, 19 años ya estaba en la fila de la HS. La HS te ha conectado con Ediciones La Luz, que es casa, más que casa, hogar para los jóvenes autores holguineros. Y mucho más allá de Holguín. Y mucho más allá de Holguín, desde luego, mucho más allá. Yo le debo muchísimo a Ediciones La Luz. O sea, muchas personas creen en Cuba que yo trabajo, que soy parte del equipo creativo de Ediciones La Luz, y no soy parte del equipo de La Luz. Pero bueno, me vinculé desde esa época también, por unos 4 años quizás, estuve al frente de la sección de literatura de la CHESA, pero bueno, hay una relación de mucho trabajo, de amistad, de proyectos en común. Gracias a La Luz, yo pude publicar, organizar, hacer la curaduría, la selección de una antología poética de José Emilio Pacheco, un premio Cervantes, que es el máximo reconocimiento para la lengua española, y esa selección que hice con un prólogo que nos facilitó Elena Poniatowska, otra escritora mexicana, premio Cervantes también, o sea, 2 premios Cervantes en un mismo libro. Esa antología la pude hacer por La Luz, cuando México estuvo de país invitado en la Feria Internacional del Libro. Y La Luz me ha permitido desde hacer proyectos así, o sea, que llevan una selección por mi parte, hasta prologar volúmenes, desde la poesía de Juan Manuel Roca Colombia, o hasta un libro de entrevistas a Cosme Provenza, que pude hacer ensayo, o hasta escribir las palabras de contracubierta para más de un título, o recientemente, Daniel, digamos, comenzar el trabajo de edición de ciertos libros, ¿no? Libros de ensayo que llevan un rigor. Y La Luz me ha abierto esas puertas hasta el hecho mismo de conducir espacio, o de presentar en ferias del libro, en múltiples eventos, textos de la editorial. O sea que ayudarte a nacer, a hacer nacer tus libros. También, Hojarasca de la Forma, por ejemplo. Hojarasca de la Forma es un poemario mío que se publicó el año pasado, o sea, en el 2024 lo presentamos en la Feria del Libro de La Habana, y es como que mi libro más personal, o más ya con una conciencia del yo, de ahora, aunque te digo, uno acaba alejándose tanto de las cosas. El libro es del 2024, quizás fue escrito entre el 22 y el 23, con poemas que incluso venían desde la universidad, y ya ahora mismo están un poquito lejos del autor que soy ahora. O sea, ahora estoy escribiendo otra cosa. ¿Cuánto cambias, Erian? Sí, ¿Cuánto se transforma? Uno acaba mutando, la esencia es la misma. Claro. Uno acaba manteniendo la columna vertebral. Claro. Pero las influencias, las lecturas, las circunstancias, ¿no? Puede ser desde un autor más circunstancial, más apegado a lo que estás viviendo. Eso justifica o más referencial. Claro, más referencial. Eso justifica que hoy no te complazca tanto aquel primer libro. O sea, pero ahí está. No temas. Ahí está, siendo testigo, dando testimonio de un de lo que momento, de lo que fui en ese momento, a tus 20 o 21 años. O 21 años. También eres docente, compartes además de la vida de escritor, la del docente, la del profesor, que ayuda a formar a generaciones de realizadores audiovisuales en Holguín desde la Facultad de Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual de la Universidad de las Artes en su filial holguinera. Particularmente acercándoles a la historia del cine, Erian. A la historia del cine. Esta es una odisea en la que me sumó nuestra amiga Isabel García Granado, porque yo no pensé dar clases, vincularme a la docencia, ¿no? De alguna manera. Isabel fue de la que me sumó al equipo de Lisa, y yo feliz de estar allí, de estar en las aulas de
de la Universidad de las Artes. Y claro, yo había hecho una maestría porque mi interés por el cine viene desde el ensayo, bueno, primero desde una cinefilia, o sea, desde una pasión por el cine como obra de arte, como un consumidor. A veces quisiera poder ver una película todos los días o dos todos los días, algo que no siempre se puede, pero me encantaría. Yo sé que lees mucho. Sí. Tu compañera en la vida, también periodista, Sí, Vanessa Pernía, también lee mucho, o sea, comparten esta afinidad, ¿no? por la literatura, por el consumo de buena literatura, pero creo que no eres de esos escritores, tú me dices si me equivoco, creo que no eres de estos escritores que consume vorazmente un libro, sino más bien cine. ¿Consumes más cine que literatura, Erian? Sí, cuando vas a hacer una suma un poquito más cuantitativa, el cine se ve en 1 hora, 1 hora y media, 2 horas. Claro, O sea, claro. puedes empezar una película a las 11, 12 de la noche y a la 1 de la mañana Claro. has acabado, ¿no? Y un volumen, si es una novela, te lleva un poquito más de tiempo. Hay horas, semanas o hasta... Eso justifica Claro, el cine que te haya motivado tiene más breve. Aunque siempre, aceptar la propuesta de ser profesor siempre, y también de hacer una maestría sobre cine. Siempre estoy leyendo, siempre tengo al menos 2 o 3 libros que varían en ensayo, poesía y narrativa. Depende también de los tiempos y digamos, de los temperamentos, los deseos que tengas de leer. Sí. Pero el hecho de esa afición por el cine, como bien decía, me motivó a cursar una maestría. Fue la época de COVID, la vi como una oportunidad maravillosa porque fue online por la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano y el ISA Nacional, una maestría en cine de América Latina y el Caribe específicamente, que es justo a nivel lo que doy clases en el ISA, o sea, doy clases de cine cubano y doy clases de cine latinoamericano, o sea, y soy tan exigente que si me atrevo a darlas a veces es porque de alguna manera cursé de forma académica, teórica, los estudios de esas asignaturas, ¿no? A veces digo que no me atrevería a dar cine universal, aunque consuma y vea mucho y lo que más a veces vea es cine universal, pero como que hay un respeto a la profesión, al no empirismo que me hace dar estas asignaturas por los conocimientos quizás que tuve en la maestría, ¿no? El resultado de esta maestría fue el que te regaló el premio Casa Víctor Hugo. No, el premio Casa Víctor Hugo un poquito antes, un poquito 2019, antes. Para el aniversario 500 de La Habana. Con un ensayo fotografía. Sobre fotografía. Fotografía. Tiene que ver con el cine, pero bueno, fue sobre la fotografía del francés Henri Cartier-Bresson, que es considerado uno de los padres del fotoperiodismo, de las personas que llevó la fotografía al lenguaje artístico, su relación, o sea, un viaje a Cuba. 2 viajes que estuvo en Cuba. 2 viajes, 3 realmente, pero en ese momento no, estudié 2 viajes, 1934 y 1963. Y las fotografías cubanas que hizo en ese periodo, un análisis de esas obras, de esas fotografías. ¿Te posibilitó, te permitió viajar a Francia? Me permitió el jurado, o sea, el premio Casa Víctor Hugo, organizado por la Oficina del Historiador de La Habana y la Asociación Cuba Cooperación Francia, en ese momento por los 500 de La Habana. Tenía 2 categorías en ese momento para jóvenes autores y para autores ya consagrados, con una trayectoria, y nos permitió ir en el 2023 a Roberto Méndez, que es ensayista, gran escritor cubano, y a mí, que fuimos los ganadores en ambas categorías, a hacer un viaje histórico, cultural, investigativo, por varios lugares de París, de Besançon, que fue el lugar donde nació Víctor Hugo. Y nada, fue una experiencia asombrosa. Quiero que me cuentes más. Que me cuentes más ahorita. Ya. Vamos a hacer una pausa en la conversación. Erian, lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí por el momento y enseguida estamos de regreso a esta grata conversación con Erian Peña, nuestro amigo Erian Peña. Así que manténgase con el podcast Primer Encuentro del Centro Provincial del Libro y la Literatura y la productora audiovisual Desde Cero.